Segundo bloque de Para el Pueblo, que es del pueblo. Por favor, Marcelo Duhalde, tenemos un invitado, un entrevistado en línea, ¿lo puede presentar? Cómo no, con mucho gusto, porque es un amigo muy querido, que es, digamos, la esencia del peronismo. Fue creador de la primer juventud universitaria peronista a finales de los 50, principios de los 60. Bien. Estuvo preso, es profesor universitario, historiador, escritor, y se llama Hugo Chumbita. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo les va? Muy bien, che. Bueno, hola Hugo, Guillermo te saluda. ¿Qué tal, Guillermo? Muy bien. Encantado de charlar con ustedes. Bien. Siempre tenemos muchas cosas para conversar con vos, Hugo, y hoy tenemos básicamente tres cosas que queríamos comentar contigo. Una es el 1 de mayo reciente celebración que acaba de pasar, y yo particularmente quería preguntarte, ¿desde cuándo se celebra el 1 de mayo en la Argentina? Bueno, el 1 de mayo, el primer 1 de mayo, digamos, que se dedicó a el Día de los Trabajadores, fue, si no nos fallan los datos históricos, en 1890. O sea, en el antesiglo pasado, cuando ya los anarquistas, sobre todo, habían organizado las primeras sociedades de resistencia, el embrión del movimiento obrero, del movimiento sindical. Hugo, entonces, hay una carta, no sé si de Engels a Marx o de Marx a Engels, de esa época, que dice que le preste atención a lo que está pasando en Buenos Aires porque es muy interesante. Quiere decir que algo trascendía, ¿no? Claro, bueno, ya desde años anteriores se venía agitando aquí el problema, las luchas obreras, la presencia de los emigrados de Europa, de los inmigrantes que traían ya esa impronta combativa, ¿no?, del movimiento obrero en sus países de origen, y que empiezan a gestar la protesta, ¿no?, que, toma como emblema esa eclosión, podríamos decir, que hubo en Chicago. Hola. En una masacre y en un ajusticiamiento de obreros, ¿no? Exacto. Y en 1886, o sea que lo que se celebró acá es 4 años después, ¿no? De eso. Y sí, pero claro. Creo que la matanza es en el 86, pero recién 1 o 2 años después se celebra en honor a eso el Día del Trabajador. Puede ser. O sea que en Buenos Aires inmediatamente fue. Y se celebra en todos lados, casi en todos lados, menos en Estados Unidos. Menos en Estados Unidos. Sí. Es notable. Claro. En Estados Unidos es el único país donde no se hicieron cargo ellos de haber sido los que desencadenaron, ¿no?, esta conmemoración a escala universal. Sí, ahora, el episodio fue en el 86, pero se prolongó con el juicio, el ahorcamiento incluso. Claro. Los colgaron a varios de los anarquistas presos. La matanza de obreros que hubo en las manifestaciones, las huelgas, ¿no?, todo un movimiento muy fuerte, ¿no?, que se disparó en aquella época. Y que después, creo que en el año 89, es que la internacional de los gremios, de los socialistas, ya lanza la idea de festejar el 1 de mayo, y hay un documento que aparece aquí como testimonio, ¿no es cierto?, de que en el año 90 se hace ya un acto de protesta por el Día de los Trabajadores conmemorando la masacre de Chicago.
Ahora, eso sí, toma envergadura y se convierte en una celebración central a partir del gobierno de Perón, ¿no? Claro, en realidad, bueno, el 1 de mayo fue siempre ya a partir de aquella época un momento de conflicto, obreros, policías, gobiernos conservadores, la represión, y en el peronismo, con la llegada de Perón al gobierno, se convierte en lo que, bueno, se llamó la fiesta del trabajo, ¿no? Era un día ya no de protesta ni de lucha, sino de festejo de las conquistas alcanzadas y del movimiento obrero en marcha que participaba del gobierno. Sí, pero bueno, hemos vuelto, después de la caída del peronismo, otra vez a convertirlo en un día de lucha, de rememoración de los mártires, en fin. Son los vaivenes, ¿no?, de nuestra política. Por eso, Hugo, yo te quería preguntar, ¿y qué 1 de mayo te vienen más a la memoria con más fuerza? Por ejemplo, este último 1 de mayo, en realidad la movilización fue el 30 de abril, fue de un sector de la CGT, otro sector de la CGT y la CTA decidió reunirse en un camping de un gremio importante, la UOM, para debatir entre miles de delegados un plan de gobierno y cómo salir de esta situación. Hubo distintas expresiones. Pero ¿qué 1 de mayo te vienen a la memoria? Sobre todo los que fuiste contemporáneo, los viviste. Bueno, yo me acuerdo mucho de un 1 de mayo allá por los años 60 y tantos, 64, creo. Época de la resistencia peronista. Sí. Un acto en Plaza 11. Ah, el famoso acto en Plaza 11, sí. Recuerdo la época incluso en que Perón manda a organizar el cuadrumvirato, en plena resistencia peronista, exactamente. Era el gobierno de Onganía, la dictadura de Onganía, era, sí, seguramente. No. En el 64 Guido, ¿no era es Guido? un poco... No. Es antes. Me parece que era la época de Guido, sí. Y siempre recuerdo que se leyó un mensaje de Perón en el que Perón se solidariza con la lucha de los negros en Estados Unidos, ¿no? Que era también un movimiento muy importante en esos días, ¿no? Y bueno, y todos los 1 de mayo de la época de la resistencia, siempre, bueno, manifestaciones, actos, represión y algunos gestos de protesta armada que empiezan a aparecer ya en la época de la dictadura de Onganía, ¿no? Algunos tiran tiros al aire. Como diría el general, las formaciones especiales. Sí. Claro, y muchos grupos que sin estar bien encuadrados en ninguna organización, bueno, nos llegábamos a tirar algunas molotov por las calles de la ciudad. Siempre recuerdo también que nosotros, incluso como Juventud Universitaria, dijimos, bueno, tenemos que movernos, tenemos que movilizarnos, y salimos a hacer así algunos atentados de protesta incipientes, ¿no? Bueno. Hugo, habrá sido complicado porque si había un nicho gorila era la Universidad de Buenos Aires, y entre esas sobresalía la Facultad de Derecho, ¿no? Sí. Era difícil dentro de las facultades, digamos, de la universidad. No era fácil. Siempre volanteábamos y teníamos discusiones y a veces algunos actos así organizados en los pasillos, porque tampoco contábamos con el permiso de las autoridades.
Pero también lo que nos era muy importante era actuar fuera de la universidad, tratando de conectarnos con el movimiento obrero, en actos sindicales, en las fechas, ¿no es cierto?, de celebración o de protesta, donde tratábamos de llevar a los compañeros, ¿no es cierto?, a la lucha de solidaridad con el movimiento obrero. Ese camino que lleva con el tiempo al Cordobazo, ¿no? La unidad de 5 años después. De estudiantes y trabajadores, ¿no? Claro. Ahí es el 69, ¿no? 69, Cuando el 29 de mayo, en este mes se cumple otra fecha, ¿no? Sí. Claro, el Cordobazo es donde se ve la importancia que tiene el movimiento estudiantil ya a la par de los sindicatos obreros combativos en la protesta social, arrastrando a la masa popular, ¿no? Porque ese fue una explosión realmente social que abarcaba a toda la gente, ¿no es cierto?, que estaba harta ya de la dictadura, ¿no? Pero además, el de mayor envergadura sin duda fue el Cordobazo, pero también existió el Rosariazo, el Tocunazo, también en las zonas Claro. de el Chaco y por ahí. Corrientes. Era así. También fue una efervescencia muy grande que fue como contagiosa la situación, ¿no? Sí, es muy importante eso que se dio en las ciudades más importantes del interior del país y no en la capital, ¿no? Mostró el país interior que se sublevaba. Sí. Y esto terminó, ¿no es cierto?, con un golpe muy duro al gobierno que obligó a irse a Onganía, ¿no? Bueno, Como en el 55 había salido el golpe contra Perón de Córdoba, yo me acuerdo que en esas épocas que estamos hablando se le cantaba "Córdoba la heroica arrepentida está". Y era porque había la efervescencia que había en ese momento en Córdoba estaba sobresaliendo del resto del país, ¿no? Claro, sí. Leonardi había levantado la bandera en Córdoba y se había convertido en una especie de polo, ¿no?, de la revolución libertadora, pero el Cordobazo mostró que las cosas se habían dado vuelta, Claro, y la Córdoba obrera, ¿no es cierto?, repudiaba la dictadura gorila. Claro. Yo recuerdo, avanzando unos pocos años más, otro 1 de mayo en el que yo estuve, el 1 de mayo de 1974 en la Plaza de Mayo, donde se produce aquel famoso enfrentamiento verbal, claro, entre Perón y los montoneros, ¿no? Exactamente. Ese Sí, 1 de mayo cierto, fue el sí. 1 de mayo de ruptura entre montoneros y Perón, ¿no? Sí, fue realmente un día de conflicto. Yo recuerdo haberlo escuchado por radio, porque en esa época me había ido a trabajar a la Universidad de La Pampa y lo estaba escuchando por radio al acto en Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, cuando, se produce ese incidente tan lamentable, ¿no?, que muestra la incomprensión de los montoneros en ese momento, lanzados a una ambición de poder desmedida, que no tenía realmente en cuenta la relación de fuerzas y los problemas de ese momento político tan delicado, ¿no? Un desconocimiento profundo de Perón. Creyeron que con el ajusticiamiento de Rucci lo iban a condicionar y después siguieron pensando que lo iban a poder manejar a Perón, ¿no? Claro. Y Perón nunca los echó del todo, aunque ese día
los retó desde el balcón de la plaza, continuó tendiendo las líneas para tratar de que esa juventud, sobre todo la base, ¿no?, de esa juventud, no abandonara el movimiento, porque hacía falta mantener la unidad. Pero era difícil, era difícil, y el problema no se resolvió hasta que después, bueno, con la muerte de Perón se agravaron las contradicciones, ¿no? Se pudrió todo, como dirían los pibes. Precisamente un compañero muy querido de esa época, bueno, de esa época y mucho más, fue Émbar el Cacho el Cadri, que había nacido también un 1 de mayo, ¿no? ¿Qué recuerdo tenés de también Cacho? vinculado a la juventud peronista? No, por eso lo sí. uno con lo que estaba diciendo Hugo, ¿no? Sí, claro. Cacho el Cadre había nacido un 1 de mayo. Este es un dato incluso que lo rescata bien Tarruella, que fue, bueno, el biógrafo de Cacho el Cadre, que escribió un libro muy interesante sobre el caso, y sobre toda la vida de Cacho, y él rescata que era, bueno, un cordobés en Buenos Aires, un riocuartense, porque había nacido en Río Cuarto, aporteñado después. Sí, una región de Córdoba, bueno, que es más bien pampeana, ¿no? Ya más cerca del sur de Córdoba, ¿no? Cerca de más llana, no con la característica de la Córdoba serrana, ¿no? Claro, claro. Los padres de él se habían ido a vivir a Bulnes, y esa zona está muy ligada, yo la conozco bastante porque está muy ligada, el sur de Córdoba, ¿no?, con la región pampeana, con la provincia de La Pampa, de donde soy oriundo yo. Y bueno, y Cacho fue realmente un cuadro y muy importante. Yo lo conocí cuando salía de la prisión del Conintes. Él había caído preso en el Conintes. Y bueno, y después él arma el movimiento de la FAP, donde él fue uno de los promotores del movimiento que cayó Tacorralo. Fuerzas Armadas Peronistas. La Fuerza Armada Peronista, la FAP, que él lideró y que, bueno, puso el cuero, ¿no?, realmente de jugarse en el norte a organizar un foco guerrillero. Después él va a comprender que esa no era la estrategia, pero lo que sí, que hacía falta pelear con las armas para crear las condiciones de que los militares se retiraran del poder, ya que a los militares no se los podía derrotar así nomás, ni con los votos, ni por otras vías. Claro. Bueno, eso es año 68, hubo un año antes del Cordobazo, unos meses antes del Cordobazo, porque Tacorralo creo que es, si no me equivoco, es en septiembre del año 68, y el Cordobazo es un poco después, y después la primera acción destacada armada de Montonero es el secuestro de Aramburu, que es en el 70, ¿no? Fíjate cómo se suceden los acontecimientos en aquella época, ¿no? Claro. El movimiento, digamos, de protesta armada crece y se hace finalmente temible para el sistema y los obliga a irse. Claro. Pero entonces, bueno, ahí es cuando Cacho dice, bueno, fenómeno, ahora lo trajimos a Perón, pero no podemos seguir con la lucha armada. Ahora hay que gobernar. Y bueno, y esta es una lección que él deja para la juventud, ¿no?, en ese momento muy importante. Él, habiendo sido
uno de los precursores de tomar las armas para la resistencia y la vuelta de Perón, entiende que hay que buscar otro camino, sobre todo en una situación no solo en nuestro país, sino en el entorno de Sudamérica y en el mundo, ¿no? De condiciones muy adversas. Hay que pensar de que era la época en que Argentina estaba rodeada de dictaduras militares, impulsadas, ¿no es cierto?, por el imperialismo norteamericano. Tal cual. Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay. Claro. Bolivia. Era el momento, ¿no es cierto?, un momento muy, muy delicado en el cuadro así del cono sur. Y Perón además inicia, a pesar de todo, ¿no es cierto?, un movimiento que tiende realmente a impulsar ese capitalismo nacional que representaba Helvar, que era la única salida, la única viabilidad, ¿no es cierto?, de la economía para romper con el imperialismo. Y vos el problema nacional estaba por encima de las otras cuestiones. El nacionalismo peronista, ese era el sentimiento definitivo de Cacho y de muchos de nosotros, ¿no es cierto? Que bueno, incluso ahí se produce una división de los montoneros y en general de la juventud, donde los grupos más extremistas no entienden la complejidad del problema y eso no hace más que agravar la respuesta represiva, violenta, que termina haciendo pedazos el movimiento, ¿no? Y Hugo, ese 1 de mayo, Cacho hace un acto diferenciado. El de 74. ¿Fue en la Federación de Box? En la Federación de Box. Yo fui a ese hace un acto diferenciado. Fíjate vos la visión, la lucidez. El acto diferenciado y el lanzamiento de un sector que él lidera de la juventud peronista del 17 de octubre. Sí, tal cual. Bueno, no me acuerdo bien los detalles, digamos, de los sucesos, pero lo que recuerdo es que, bueno, Cacho hace todo lo posible por quedarse en el país, incluso ya amenazado y perseguido en la época después de la muerte de Perón. Claro, la época en que lo persigue la AAA, donde él ha roto, ¿no es cierto?, con los montoneros, bueno, y en una situación muy delicada se va angostando, digamos, el camino que él propone, ¿no? Claro, tal cual. Pocos días después, el 11 de mayo, asesinan al padre Mujica y se empiezan a suceder acciones de ese tipo, ¿no? Y el 1 de julio muere Perón y el 31 de julio en la AAA hace el primer asesinato asumido, que es el de Rodolfo Ortega Peña. Claro, tremendo. Bueno, yo lo viví todo eso desde La Pampa, porque yo estaba en la Universidad de La Pampa, y un poco de lejos, ¿no?, veía cómo se iban agravando, ¿no es cierto?, las condiciones, y ese gobierno de Isabel empezaba a trastabillar, hasta que terminamos también todos presos, barridos por la represión. Claro, porque vos fuiste preso en el año 75, ¿no es cierto? Yo caí, sí, en una redada que hizo en esa época Coronel Camps en La Pampa, donde nos descabezó la universidad y nos mandó a todos presos, siendo todavía, sí, la época del gobierno de Isabel. Hugo, antes de terminar... Perdón. Se había entregado el poder represivo, digamos, al aparato militar. Claro. Sí, así es. Fue el avance, primero lo que fue el terrorismo de Estado, que empezó con López Rega desde
bienestar social, después la participación de los grupos de los militares solapados, como se llama, clandestinos, Claro. como el Comando Libertadores de América y varios más que tenían, hasta que directamente a partir del 24 de marzo se sacan la careta y asumen el Estado terrorista, ponen todo el Estado al servicio de la represión. Claro. Hugo, te decía que antes de terminar quería pedirte un párrafo sobre el aniversario que se cumple mañana del nacimiento de Eva Perón. Sí, es el día cierto de Evita, que siempre está, un poco olvidada. Sin embargo, es tan significativo que Evita venga de ese pueblo de los toldos, ¿no? Que es un pedazo de la historia, de la historia de nuestro país en la frontera. La frontera donde se la juntaban. frontera del indio le llamaban, ¿no? Claro. Los pagos de Coliqueo, donde Juan Moreira estuvo refugiado y donde, ¿no es cierto?, años después nace allí Evita, que va a ser, ¿no?, la abanderada. La bandera de los humildes, la causa popular. que además se casa con un señor que es descendiente por alguno de sus antepasados de los pueblos originarios, porque Perón es... Claro. Ahora, Pero esa historia todavía, no sé, pienso que no la conocemos del todo bien, pero es muy, muy interesante. Los orígenes, ¿no?, familiares, criollos, gauchos, indios, ¿no?, Sí. de Perón y de Evita. Y bueno, vos has trabajado mucho y tenés varios libros publicados sobre el origen de San Martín, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, y vamos a ver de hacer alguna otra expresión que puede ser un documental que estamos planeando ahora también sobre este tema, ¿no? De la sangre india de los hijos del país, como se les llamaba, ¿no? Bien. Bueno. Para cerrar, Huguito, escúchame. Ese nacionalismo popular revolucionario que vos reivindicás, que tenía Cacho El Cadri, que tenían muchos compañeros y compañeras de entonces, ¿lo ves reflejado hoy en algún dirigente político que te dé esperanza? Bueno, pienso que todavía hay que discutir mucho, como dicen ellos mismos, los dirigentes, cuál es el programa, y que después hay que buscar el hombre dispuesto a llevarlo a cabo. A mí me gusta mucho la historia, la trayectoria de Axel. Creo que hay otros dirigentes peronistas muy valiosos que tienen que acompañarlo. Están surgiendo otras voces, y bueno, vamos a ver. Tiene que haber un debate interno que espero que se pueda hacer con prolijidad y con responsabilidad. Ojalá que ese debate sea sobre las ideas y no sobre las componendas en función de los cargos, ¿no? Porque lamentablemente las últimas experiencias que hemos tenido han sido más una lucha por las listas que por el proyecto, recuperar un proyecto peronista que dé solución a la trágica situación que tiene el pueblo argentino hoy, ¿no? Si es así, estamos listos, Hugo. Sí. Bueno, hay que tener cuidado con el divisionismo, incluso, que pueden impulsar desde el gobierno, incluso desde los enemigos del peronismo. Claro. Como el caso de este pastor Goebbels, que ahora, ¿no es cierto?, parece que es uno de los precandidatos, así que se quiere
largar al ruedo, ¿no? Imponerse. Y siempre Sí. van a tener recambio teniendo todo el aparato que tienen y todo el apoyo que tienen. El apoyo no, la conducción de los yanquis para la toma de decisiones en nuestro país, ¿no? Pero vos Sí, decías sí. que las divisiones, yo creo que bienvenidas las divisiones, porque ya hemos estado todos juntos, por ejemplo, en el 2019, y más que juntos, amontonados, y así no fue con el gobierno de Alberto Fernández. Entonces habría que ver si realmente no es necesario una profunda discusión, aunque hayan rupturas, pero que sí haya un programa que permita confiar, ¿no? Y si hace falta, vayamos a una compulsa interna, a ver a quién prefiere la gente, ¿no? Claro, claro. Bueno, yo creo que hay un tema que es el partido. El partido siempre fue, ¿no es cierto?, bueno, considerado en forma medio despectiva, ¿no? Sí. Como un Por el mero mismo Perón, instrumento con el mismo Perón, electoral. con el mismo Perón lo hizo, te digo. Claro, pero eso era una cosa en la época de Perón y en la época en que el peronismo gobernaba. Y otra cosa es en las actuales circunstancias. Es que Ahora antes, Hugo, necesitamos antes existía un partido. el movimiento peronista y hoy no existe más. En realidad el partido era una expresión electoral de lo que se producía, se resolvía dentro del movimiento, ¿no? Claro, claro, pero hoy necesitamos que el partido sea un cuerpo orgánico capaz de sintetizar todos los matices y donde participen más todos los sectores que forman el movimiento peronista, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, Hugo, un gusto enorme charlar con vos. Te voy a despedir con una canción dedicada no solo a Evita, sino a todas las mujeres peronistas que hizo muy conocida Nelly Omar, que se llama La Descamisada, y con eso te vamos a despedir. Hugo, igual Hermoso. te vamos a volver a llamar a ver si retomamos. Nos están pidiendo varios oyentes que hablemos de otros personajes de nuestra historia, y creo que sos el más indicado para darnos una mano para clarificar algunas cosas, ¿no? Bien. ¿Cómo no, Macanudo, che. Gracias, a Hugo. disposición. Un abrazo grande, Hugo. Bueno, un abrazo. Ahí va Hasta pronto. Chao. la descamisada. Hasta pronto. Gracias.